Hay que ser demasiado apátrida, sin patria. Hay que estar demasiado despatriado para pensar que ese es un decreto que puede o apoyarse o hacerse la vista gorda. Y lo que es peor aún, y aquí sí quiero expresar no solamente nuestra indignidad, sino mi indignación a título personal. Como no esperaban esta reacción del pueblo de Venezuela ni de los pueblos del mundo, tenemos fotografías hermosas de manifestaciones de apoyo a la patria venezolana que le agradecemos a todas las mujeres y hombres de bien del planeta Tierra, de todos los países, de Uruguay, de Colombia, de Palestina, de Europa, de todos los países de Europa, de Estados Unidos, de México. Hemos recibido expresiones de afecto, de acompañamiento, sobre todo de aquellos pueblos del mundo que han sufrido los rigores de las agresiones militares por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Un apoyo cercano. No esperaban esa reacción, ni de los pueblos del mundo, y tampoco se la esperaban de los pueblos de Venezuela, porque ven a Venezuela con el cristal de Capriles, de María Machado, de Ledesma, etc. Entonces, como les volvió a salir el tiro por la culata, como se les volvió a explotar la bomba en las manos, recurren a lo que siempre recurren: a la guerra ya no sucia, a la guerra asquerosa, a la guerra espantosa, a utilizar el natural temor, el primitivo temor que cualquier padre o madre siente por el cuidado de sus hijos. Eso es instintivo, eso es una recurrencia al instinto. Y todas las campañas sucias emprendidas por la derecha venezolana, todas lo que buscan es apelar al instinto, a reducir nuestra condición humana a una condición instintiva para generar una respuesta agresiva. ¿Cuántas veces más van a mantener ese espanto? ¿Hasta cuándo ese eje repudiable? Madrid, Miami, Bogotá, que instaura una y otra y otra y otra campaña sucia, y ahora la campaña más asquerosa de todas. Miren, esto fue un anticipo de esa campaña. Esto es un tuit de la señora María Machado. Y dice: mire esta imagen, hoy en una calle de la Victoria, para esto es que se necesita habilitante. Y aparece una mujer con un bebé en sus brazos tirado en una acera. Una imagen realmente espantosa. Esa señora Machado sacó esta fotografía de un periódico de Sao Paulo, Brasil. ¿Se recuerdan la violencia y la guarimba del 2014? ¿Se recuerdan las fotos de manifestaciones en Chile donde el gobierno de Santiago, de Sebastián Piñera, agredía a estudiantes y entonces decía: esto está pasando justo ahora en Venezuela? ¿Se acuerdan una manifestación que ocurrió en Barcelona, Cataluña, y dijeron que estaba ocurriendo en Valencia? ¿Se acuerdan de una manifestación que ocurrió en Moscú hace 8 años y dijeron que estaba ocurriendo en Venezuela? Es la misma campaña sucia y es el mismo eje Madrid, Miami, Bogotá. Aquí está la noticia de un periódico de Sao Paulo señalando a la fotografía, una mujer con un problema de adicción. Aquí está, mire, la noticia es foto de madre drogada durmiendo con hijo en revuelta estudiantil, en portugués porque es un periódico de Brasil. Esto no es política, esto no es una acción política, esto es una acción sociopática, sociópata y psicópatas. Esto no tiene nada que ver con la ideología, ni tiene nada que ver con la búsqueda de un voto, ni tiene nada que ver con la propuesta que pueda hacerle o no al país. Esto es pura y simplemente sociopatía y psicopatía, y voy a demostrar que lo que estamos diciendo es cierto, porque es profundo el asco que sentimos. Ayer arrancaron, antes de ayer arrancaron. Es terrible lo que está ocurriendo con el robo de niños. Aquí en mi sector
se han llevado 3. Robo de niño en Flor Amarillo, se llama Daiwerson González, 8 años, se lo llevaron en un Corsa dorado. Retuitear masivamente. Motorizados de Petare trancan calles, la protesta es motivada a la cantidad de niños secuestrados en los últimos días. Y aparece una foto de unos motorizados trancando la calle y dicen, ¿por qué están trancando la calle? No, por el robo de niños. Es una campaña de asco. Después no digan que hay persecución política. Quienes hemos sido víctimas de la persecución política, y casi todos los representantes del gobierno bolivariano y de la revolución bolivariana hemos sido víctimas de las espantosas persecuciones por razones políticas a las que recurrieron los gobiernos de la Cuarta República. Somos profundamente cuidadosos de eso, pero esto no tiene nada que ver con la política. Esto es un delito generado por una mente sociopática y psicopática. Dios mío, instinto, Dios mío, desesperación, angustia, Dios mío. Mire esta imagen, hoy en una calle de la Victoria, para esto que se necesita habilitante. Esa es María Corina Machado mostrando la foto que extrajo de un periódico de Brasilia. Ya lo sabía, por supuesto que lo sabía. Personas reportan robo de niños en San Francisco, Estado Zulia. Autoridades no dicen ni hacen nada. Impotencia. Ojo a los términos que utilizan, porque van dirigidos a lo que algunos científicos llaman el cerebro reptil que todas y todos tenemos. El cerebro primitivo, instintivo, que nos permite la respuesta de alarma, de reacción inmediata, de miedo. A eso es a lo que están apelando. Última hora, extraoficial, en una página en una cuenta de las que tradicionalmente utilizan para la conspiración y la guarimba. La gravedad de los secuestros de niños trasciende y aumenta el miedo de la familia. Y después, la noticia que ponen ellos y la publican: secuestran a 3 niños más en un colegio de la Candelaria, al parecer. Llegan rumores de que protestas de motorizados se debe al robo de 2 niños en Petare. Todas estas son cuentas Twitter que tienen que ser investigadas, porque son las que de forma tradicional se utilizan para instaurar estas campañas asquerosas, repulsivas, repudiables. Lean, cada vez son más los casos de secuestros y robos de niños en Valencia y Nagua. Voy a leer esto, lo tengo que leer porque tenemos que hacer la denuncia. Yo no creía el rollo del secuestro, robo de niños, hasta que un amigo me contó que a un vecino lo apuñalaron para robarle el bebé. ¿Quién es el autor de estas campañas? ¿A quién comisionaron? Este eje, Madrid, Miami, Caracas. Ya aparece allí un expresidente del gobierno español, que ese sí, de verdad, debe ser catalogado de una persona apátrida, porque fue presidente del gobierno español y ahora es ciudadano colombiano. Adquirió la nacionalidad colombiana. Qué diferencia, de verdad, qué diferencia con una persona como Hugo Chávez, por ejemplo, que en sus últimas palabras hizo suyas las palabras de Augusto Mijares: sentir la patria hasta en las vísceras. O de nuestro presidente Nicolás Maduro, al que no le han dado el beneficio ni de la duda el imperialismo norteamericano y sus agentes aquí, y que han recurrido a todo tipo de campaña sucia en su contra. Y él está ahí, tenaz, firme, con todo su pueblo, acompañándolo en este proceso de construcción. ¿Quién es el autor? El inefable JJ Rendón. ¿En qué otras cosas ha estado metido JJ Rendón? Es asesor de campañas electorales. Y lo dice con mucho desparpajo. Y después voy a leerles algunas cosas. Perdónenme que me extienda un poco con algunas alusiones al medio profesional en el que me desenvolví por muchos años, y creo que tengo que seguirme desenvolviendo frente a estas situaciones tan graves. Él se ufana de que ha participado en 22 campañas electorales y su papel principal lo contratan, le pagan en verdes, le pagan en dólares para
instaurar campañas de guerra sucia en distintos países del mundo. De 22 elecciones y de 22 candidatos que ha asesorado, él se ufana que ha ganado 20 elecciones. ¿Adivinen dónde perdió? Perdió el 7 de octubre porque fue asesor del señor Capriles para las elecciones en las que Chávez lo revolcó el 7 de octubre del año 2012 y perdió el 14 de abril del año 2013 porque fue asesor reconocido por el señor Capriles y reconocido por el señor Rendón en las elecciones que Nicolás Maduro le ganó a el señor Capriles, que yo he dicho varias veces y no lo hemos hecho, pero debemos hacerlo, mandarle una carta al libro Guinness porque creo que el señor Capriles es la persona que más ha perdido elecciones en un corto lapso de tiempo, en el mundo entero. El señor Capriles, entre octubre del 2012 y diciembre del 2013, perdió 4 elecciones. En un lapso de un año y un mes, perdió 4 elecciones. Sería cuestión de revisar, Roberto, Víctor, ¿en qué otro país del mundo una persona ha perdido tantas elecciones? En un corto lapso de tiempo, porque Rafael Caldera perdió, yo creo que perdió como 5 elecciones, pero en 20 años. Este señor perdió 4 en un año y un mes. ¿Y qué hacía JJ Rendón cuando asesoraba al señor Capriles para la campaña del presidente Chávez? Antes hizo mérito cantando fraude en el referendo que la oposición pensaba que se iba a convertir en revocatorio y fue un referendo confirmatorio del mandato del presidente Hugo Chávez. Dijo que hubo fraude, montó toda la caterva de medios de comunicación para vender la hipótesis del cisne negro de este señor, ¿cómo que se llama? Vale, el famoso erudito de Harvard, Hausman, Ricardo Hausman. La hipótesis del cisne negro, que jamás la pudo demostrar, porque sencillamente no ocurrió. Es la sustitución de la realidad por un orden simbólico que ellos quieren imponer a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales. Fue JJ Rendón convocado por la oposición venezolana y dijo: lo que hay que hacer es cantar fraude, para dejar en ridículo a gente como Ramos Alú, como Enrique Mendoza, que se metieron por ese camino y no hallaron cómo salirse. Esos fueron de los primeros pininos que hiciera JJ Rendón en guerra sucia aquí en Venezuela. Luego, cuando es contratado por Capriles para la campaña del 2012, de las primeras cosas que hizo, lo recuerdan, fue decir que el agua de Valencia y de Caracas estaba contaminada. Y pusieron un diputado, y pusieron a unos concejales a decir que la gente no se bañara, que la gente no tomara agua, porque el agua estaba contaminada con heces. Autor de la cochinada, JJ Rendón. Luego, ¿se acuerdan la campaña del cabello de las mujeres? Que le estaban cortando los cabellos a las mujeres para venderlos y le pedían a las mujeres que se pintaran el pelo, que se lo recogieran, que no salieran a la calle. JJ Rendón. Luego, en la campaña del presidente Maduro, todas las cochinadas que inventaron, todo lo que vendieron en las redes sociales sobre la enfermedad y desaparición física del presidente Chávez tenía las manos de JJ Rendón allí. Cuando Capriles dice, quién sabe cuándo se murió el presidente Chávez, y respetando la memoria del presidente Chávez, y respetando a todo el pueblo de Venezuela, y respetando a la familia del presidente Chávez, a sus hijas, a su madre, a su padre, a sus hermanos, lo dice porque JJ Rendón le ordena que lo haga en el marco de la campaña electoral. Ese fue el patrón que le impuso JJ Rendón que hiciera. Y ahora, pues ya el colmo de los colmos de los colmos. Como les explotó la bomba en las manos y como hay una manifestación impresionante del pueblo de Venezuela y de los pueblos del mundo para que el decreto sea derogado, inventan esta cochinada repudiable por cualquiera que tenga un hijo o que tenga una hija o que tenga un nieto o que tenga una nieta. Ahora yo tengo que leerles esto porque es una denuncia que estoy haciendo sobre una grave enfermedad mental de este señor JJ Rendón y de algunos de los representantes de la derecha venezolana. Yo solamente voy a leer algunos criterios diagnósticos de la personalidad psicopática
y sociopática, y ustedes saquen sus propias conclusiones. Simpáticos y conquistadores en primera instancia, autoestima exagerada. Vean cualquier entrevista al señor Rendón, cualquiera. Dice que es el más importante asesor electoral, etcétera, etcétera. No sé dónde, aquí te hemos revolcado 2 veces. Se creen mejores que el resto. Se creen mejores que el resto. Todos estos oligarcas que es curioso porque los derrotamos en una y otra elección, y entonces siempre tienen ese aire de superioridad respecto a los que, bueno, los que podremos ser humildes, bolivarianos y chavistas, pero siempre les ganamos las elecciones. 3. Mienten patológicamente. Engañan sobre todo para conseguir beneficios o justificar sus conductas. Repito, este es el criterio más importante. Mienten patológicamente. Engañan sobre todo para conseguir beneficios o justificar sus conductas. El pelo de las mujeres, el agua contaminada, el fraude en el revocatorio, la fecha de la desaparición física del presidente Chávez. Y ayer, ante una entrevista que le hicieron una periodista llamada Elvira Rojas, el señor JJ Rendón dice que él no tiene código rojo por Interpol. Mienten patológicamente. Aquí está la solicitud, orden de búsqueda y localización por parte de la juez quinta de primera instancia de violencia contra la mujer, porque está acusado de agresión sexual contra una mujer venezolana ocurrida en Panamá. Y eso es un delito aquí y en cualquier parte del mundo. Y esta juez solicita la orden de búsqueda y localización. El señor Rendón dice ayer que él no tiene código rojo por Interpol. Tengo el agrado de dirigirme a usted, esto es una carta dirigida al fiscal 64 del Ministerio Público, tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de remitirle copia certificada de la notificación roja, el código rojo, signada con el número tal, de fecha tal, publicada por la Secretaría General de Interpol, a solicitud de esta oficina, pues de esta fiscalía, a nombre del ciudadano de nacionalidad venezolana, Juan José Rendón Delgado, portador de la cédula de identidad 6911747, fecha de nacimiento 27 de enero de 1964. Magíster, abogado, Lady Suárez Mayo, comisario jefe de la División de Investigaciones, Interpol. Ayer el señor Rendón dijo en una entrevista que él no estaba solicitado por Interpol. Mienten patológicamente. 4. Se comportan manipuladoramente, y si son lo suficientemente inteligentes, los demás no notarán esa conducta psicopática. El robo del cabello, el agua contaminada, el robo de niños, el secuestro de niños para robarle los órganos. Qué bárbaro, ¿no, Rendón? Qué bárbaro, Machado. Actúan manipuladoramente. Una foto publicada en Sao Paulo, la señora Machado la presenta como una foto ocurrida en la Victoria, Estado Aragua. ¿Y cuántas veces lo han hecho? ¿Cuántas veces lo hicieron el año pasado? Y luego se venden como perseguidos políticos aquellos que han hecho de la agresión psicológica a seres humanos de su propio país su forma de hacer política. Sigo. 5. No sienten remordimiento o culpa. Repito, no sienten remordimiento o culpa. Jamás se sienten en deuda. Por eso es que el señor Rendón puede hacer eso. Por eso es que el señor Rendón puede decir que están robando niños, sin importarle cuántas madres se habrán angustiado, cuántos padres, cuántas abuelas. No les importa.
no siente remordimiento o culpa. Una persona que sienta remordimiento o culpa tendría al menos que disculparse, la señora Machado, con esta foto que publicó. ¿Ustedes no se acuerdan cuando en la campaña electoral del 2012 el señor Capriles publicó un supuesto cable militar, forjado por él y guindado por él en su cuenta Twitter? Y el presidente Chávez lo desmintió con prueba. Un cable que estaba firmado, recuerdo yo, por Mata Figueroa, cuando ya Mata Figueroa era gobernador de Estado, había sido dado de baja de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y no pidió disculpas, y como eso, cientos de ejemplos. ¿Alguno de ustedes ha escuchado al señor Capriles pedir disculpas a la familia del presidente Chávez por las barbaridades que dijo cuando aludió a la fecha de la desaparición física del comandante Chávez? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Alguien lo ha escuchado pedirle disculpas a las 11 familias enlutadas de la patria venezolana por acción de su pataleta de la noche del 14 de abril del año 2013? No, porque no sienten remordimiento ni culpa. Sexto, afectivamente son frívolos y superficiales, no conciben emociones, aunque pueden simularlas llegado el caso. La causa judicial que se le sigue al señor Rondón es por agresión sexual a una mujer venezolana. No siente remordimiento o culpa, pero tampoco conciben emociones, aunque pueden simularlas llegado el caso. Séptimo, le falta empatía, son indiferentes y hasta pueden manifestar crueldad. No solamente se es cruel cometiendo sevicia física contra una persona, la sevicia psicológica es un grado extremo de crueldad también. Y la sevicia psicológica contra toda una población es ya el colmo de la crueldad. No estoy hablando de política. No estoy hablando de política, estoy hablando de tipologías de personalidad muy peligrosas. Muy peligrosas. Octavo, tienen una incapacidad patológica para asumir su responsabilidad en los hechos, no aceptan sus errores. Por ello, raramente solicitan una asistencia psicológica, ya que para ellos el problema siempre lo tienen los otros. Noveno, les gusta un estilo de vida parasitario. Ustedes saben que el señor Rendón era asesor de campaña del actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y él debió renunciar a su condición de asesor de campaña porque apareció una denuncia sustentada de que había recibido 12 millones de dólares por parte de narcotraficantes en Colombia para negociar algún tipo de favores para esos narcotraficantes. Y también aparece el señor Rendón, pocos días después de esa denuncia, adquiriendo, no uno, Roberto, 2 apartamentos en Miami, cada uno valorado en 4 millones de dólares. Incapacidad patológica para asumir responsabilidad por los hechos, estilo de vida parasitario, actúan descontroladamente. No, yo no quiero un apartamento en Miami, yo quiero 2, de 4 palos cada uno, pero claro, como recibió 12 millones por parte de narcotraficantes, carecen de metas realistas a largo plazo, viven como nómadas, etc. Son irresponsables, son 20 criterios sacados por mí de un test que se llama Psychopathic Checklist, desarrollado por el doctor O'Hare en la Universidad de Columbia Británica en Canadá. Esto es muy grave, porque no estamos hablando de política, no estamos hablando de ideas, no estamos hablando de propuestas para el país. Estamos hablando de gente que no tiene control, que no siente remordimiento, que no siente culpa, que mienten descarada y descontroladamente, que actúan de forma impulsiva. Que alguien se atreva a decir que no estoy describiendo a la señora María Machado, al señor Capriles, al señor López, al señor Ledesma y al señor JJ Rendón. El solo hecho, Capriles, de haber contratado a un psicópata
como tu asesor de campaña y de haberle hecho caso, porque cuando te mandó a decir quién sabe cuándo se murió el presidente Chávez, tú sabías perfectamente a quién estabas dirigiendo el daño. Eso es personalidad psicopática, Capriles. Que usted publique esta foto, señora Machado, sabiendo que es una foto de un periódico de Brasil, para generar dolor, angustia, desazón, es personalidad psicopática. Que usted mienta descarada y descontroladamente, que no sienta remordimiento, que no sienta empatía por el sufrimiento del otro, eso es personalidad psicopática. Los denunciamos ante el país. Que actúen todas las instancias del poder público venezolano para detener esta locura de una vez por todas. No podemos continuar pensando que estamos haciendo política cuando hay un eje que lo que promueve es la destrucción de todos los venezolanos. Ha costado muchísimo recuperar la venezolanidad. Ha costado muchísimo recuperar nuestros símbolos patrios, nuestra noción de patria, nuestros libertadores. Tuvo que venir Chávez para sacarnos de la larga noche que significó todas esas propuestas neoliberales que hablaban de la destrucción, de la desaparición de la historia, de la desaparición de los límites de los países, de la inexistencia de los países. Un solo país existía, el imperio hegemónico. Fukuyama y toda esa basura de los años 80 y los años 90. Tuvo que venir Chávez para promover la recuperación de nuestro ideario como seres venezolanos y venezolanas. Entonces, no es de política, es de un grupo que intencionadamente busca hacer el mal, el daño, de maltratar, de agredir. Aparece Felipe González, por supuesto, porque es la misma campaña de robo de niños, campaña el expresidente Felipe González. ¿Por qué lo hace? Porque ya se dieron cuenta que la respuesta fue masiva por parte de todo el pueblo. Si hubieran tenido éxito, lamentablemente debo decirlo, la prueba de que se levantó todo el pueblo venezolano contra el decreto infame de Barack Hussein Obama es que recurrieron otra vez a las estrategias de guerra sucia. La activaron. Actívate, Felipe, ciudadano colombiano, español, no se sabe. Actívese el eje y actívese el psicópata JJ Rendón. Que actúe la justicia venezolana, que actúe de forma enérgica. Aquí no estamos hablando de política, estamos hablando del derecho que tenemos de vivir en paz, de no aceptar ningún tipo de agresiones, y muchísimo menos agresiones psicológicas, muchísimo menos. Son graves agresiones, señora Machado, ¿oyó? Son graves agresiones, Capriles. No es cualquier cosa tratar de sumir a la población en la angustia, en la zozobra, en la tristeza, en el desazón. Es muy grave. Y además es un daño que procura ser masivo. No es lo mismo darle una bofetada a una madre que decirle a miles de madres que le van a robar a su hijo. Es muchísimo más grave. Con mucho gusto contestaremos las preguntas a que hubiera lugar. Son 3 en total. Yesenia Méndez, por Venezolana de Televisión. Buenas tardes. En principio quisiera saber si ustedes como comando de campaña piensan denunciar ante la Fiscalía algunos dirigentes políticos activos, alcaldes, gobernadores que pudieran también estar detrás de esta campaña que el presidente de la República denunció ayer y que ustedes están denunciando el día de hoy, y si en esta solicitud que se pudiera hacer al Ministerio Público, a la Fiscalía, estaría también investigadas estas cuentas de Twitter que usted hacía referencia. En cuanto a la campaña Obama a derogar el decreto ya, quisiera saber si han tenido alguna solicitud de los países del mundo, países hermanos, quienes quieran también participar en esta recolección de firmas, si ustedes han recibido alguna solicitud de esos países para unirse a estos 10 millones de firmas, respaldar estas firmas. Y por último, quisiera saber cuál es la posición
el comando Obama deroga el decreto ya, y también como ciudadano venezolano, y es que el expresidente del gobierno español, Felipe González, integrará la defensa de Leopoldo López y Antonio Ledesma. ¿Cuál es la posición del gobierno venezolano y del comando de campaña Obama deroga el decreto ya? Mire, es pasmosa la falta de imaginación por parte de estos sectores de la ultraderecha venezolana, porque siempre recurren al mismo librito, Roberto, siempre es el mismo patrón, el patrón del mal, como decía por cierto, una miniserie sobre la vida de Pablo Escobar Gaviria, el patrón del mal. Ellos tienen siempre el mismo patrón del mal, siempre es la guerra sucia, la campaña sucia, la repetición en medios sociales, en redes sociales, hacerse el loco. Luego salir dos personeros, la doble banda, diciendo no, parece que era mentira. Ahí yo vi un periodista, creo que se llama Mallorca, por allí, diciendo hay denuncias de cientos, decenas de niños secuestrados, pero yo creo que es mentira. Pero eso es para que se repique, ¿no? Por ahí vimos un alcalde de repente desmintiendo esa situación, pero es una forma que fija la noticia también, porque la protesta fue en Petare, curiosamente. La supuesta protesta de motorizados por el hecho de los robos de los niños ocurrió en Petare, donde usted tiene responsabilidad, señor Carlos Ocariz, en su condición de alcalde del municipio de Sucre. Por supuesto que tiene que investigar. Y el presidente Maduro, en su condición de jefe de Estado, solicitó una investigación profunda. Sobre el señor González, ¿qué le puedo decir? Sería bien bueno preguntarle a los españoles ¿qué opinan del señor González? ¿Qué opinan de los ilícitos administrativos en los que estuvo incurso mientras fue presidente de los Estados Unidos, de España, perdón? ¿Qué opinan de la relación de Felipe González con Carlos Andrés Pérez, que cuando fue presidente aquí eran socios en los negocios? En Venezuela hay un problema de régimen, dice Felipe González. Venezuela está muy mal. ¿Y España? Y los miles de españoles y españolas que se mueren de frío, que hasta de las iglesias los sacaron porque no pueden dormir allí, que los sacan de los apartamentos y de las casas porque no pueden pagar los créditos, que aun cuando te sacan de tu casa todavía tienes que seguir pagando el crédito, te sacan de la casa que adquiriste por vía de una trampa que te hizo la banca y el sistema financiero y el neoliberalismo, te botan de tu casa, pero tú tienes que seguir pagando el crédito. Y si te da un infarto o te suicidas, como ha pasado por decenas de casos en España, lamentablemente, los hijos que quedan vivos tienen que seguir pagando el crédito. ¿Qué tiene usted que decir a eso, señor Felipe González? ¿Qué tiene que decir a la desesperación creciente de millones y millones de españoles que ven reducido cualquier posibilidad de futuro? Es imposible que el país salga adelante, Felipe González. Estoy diciendo frases textuales del señor defensor, que es imposible que Venezuela salga adelante. Podemos comparar, como dicen en el argot boxístico, gramo a gramo. ¿Quién ha logrado un mejor resultado en combate contra la pobreza? Mientras en España aumentan los pobres, en Venezuela disminuyen. ¿Quién ha logrado un mejor logro en la lucha contra el analfabetismo? Cero en Venezuela, gracias a Chávez, gracias a Maduro. Pongamos un solo ejemplo, señor Felipe González, la Gran Misión Vivienda Venezuela. ¿Cuántos miles de españoles están siendo arrojados de sus viviendas a dormir en las calles, desahuciados por la banca que además se robó sus reales? Sus socios, junto con Pérez, el expresidente Pérez de Venezuela. ¿Y cuántos millones de venezolanos han recibido en los últimos 2 años 600.000 viviendas? Casi 4 millones de venezolanos ya tienen su vivienda que la Gran Misión Vivienda Venezolana les construyó y les entregó en propiedad. Hay políticos presos por ser políticos, por ser representantes democráticos. ¿Desde cuándo la violencia y el asesinato es una expresión democrática, señor González? ¿Desde cuándo?
¿Desde cuándo quemar un jardín de infancia es una expresión democrática? ¿Desde cuándo degollar a un conductor de un transporte público es una expresión democrática? ¿Desde cuándo vender una campaña asquerosa para obtener beneficios de poder? No son beneficios políticos, beneficios de poder, instaurada para generar angustia en millones de personas, es una expresión democrática? Esto pasa en España y son más de 20 años de cárcel a los responsables. Esto ocurre en Estados Unidos y es cadena perpetua. La pena por sedición en los Estados Unidos de Norteamérica es 20 a 25 años. Un enfermo mental, ese sí enfermo de esquizofrenia, es decir, no es responsable de sus actos. Se me olvidó decirles que los psicópatas sí son responsables de sus actos. Lo que pasa es que no tienen capacidad para el arrepentimiento, no tienen capacidad para la rectificación, pero son responsables, son conscientes de sus actos. Un esquizofrénico no, un esquizofrénico no es responsable de sus actos. Desde un hospital psiquiátrico le mandó un Twitter al señor Obama diciéndole que lo iba a matar. Un esquizofrénico está ahorita siendo enjuiciado y puede pagar 20 años de cárcel solamente por haber redactado ese Twitter. Entonces, señor González, la viga en el ojo ajeno. Y además, usted es más de lo mismo, ya estamos acostumbrados. Bienvenido al club de expresidentes asalariados para agredir y dañar a Venezuela. Nosotros le vamos a responder con la misma dignidad, con la misma humildad y con la misma entereza y unidad del pueblo de Venezuela. Nosotros continuamos en nuestro objetivo, que Obama derogue el decreto que nos agrede a todas y a todos los venezolanos. Sobre otras preguntas que hacía Yesenia acerca de la recolección de firmas, sí, hay un formato en nuestra página web que se llama www.obamaderogaeldecretoya.org.be, donde cualquier habitante del mundo entero puede imprimir ese formato y hacer la recolección, y a través de las embajadas y consulados venezolanos hacernos la entrega. Mire, ya ayer el presidente Maduro mostró, por ejemplo, la firma de nuestro Pepe Mujica, que marchó junto con su esposa Lucía y firmaron miles de uruguayos y de habitantes de todo el continente y de todo el mundo están firmando en estos momentos, y eso forma parte de la firma que vamos a entregarle al señor Barack Hussein Obama en ocasión de la Cumbre de las Américas. Siguiente pregunta. Mardolay Prim por Televen y Unión Radio. Muy buenas tardes. Sobre esa gestión que se realiza en las embajadas, ¿tenemos una cifra de cuánto de esos 3 millones corresponden afuera? Y otra cosa, el día de hoy, la Mesa de la Unidad Democrática envió un comunicado en el que rechazaba la invitación que se hacía a los venezolanos en el exterior. Ellos decían que esa campaña podría servir para amedrentar a quienes se encontraban afuera si se negaban a firmar. Quisiera su posición al respecto, por favor. Mire, yo me gasté un pocotón de minutos en explicar este expediente de la guerra sucia, de la guerra psicológica. También se pusieron a inventar que estábamos obligando a los niños y a las niñas a firmar para solicitar la derogatoria del decreto. Nosotros somos muy cuidadosos de los derechos de nuestros niños. Por cierto, un derecho de los derechos del niño de Naciones Unidas es el derecho a la nacionalidad. Las niñas y los niños venezolanos tenemos derecho, tienen derecho, mis hijas, mis hijos, tus hijas, tienen derecho a una nacionalidad, a sentirse venezolanos, a sentirse venezolanas. Y también tienen derecho a por lo menos opinar. Yo tengo 3 hijos, tienen derecho a opinar sobre lo que quieran. Sobre lo que quieran. Y opinar que qué pasaría, qué opinan de que un presidente de otro país haga cosas sobre el país del cual no es presidente. Pero igual nosotros nos cuidamos muy bien, nosotros en modo alguno estamos recogiendo firmas, por favor. Esa es otra de las patrañas y de guerra sucia. A pesar de que los niños y las niñas es un derecho fundamental, tienen derecho a la nacionalidad. ¿Sabes qué es lo que les arde? Mira, ya te voy a decir qué es lo que les arde. Porque me imagino que ellos ven este número
Y los de Súmate le estarán diciendo, lo volvieron a hacer, lo van a recoger. Y este es solo Venezuela. Todavía no hemos totalizado las miles que vinieron de Uruguay, no hemos totalizado las de Argentina, las del mundo árabe, las de Europa, las de Estados Unidos. Mira, estuvimos en ciudades como, mira, estuvimos de segundo en Estados Unidos en el tuitazo del jueves pasado. Y mañana le vamos a volver a roncar en la cueva. Fíjate, estuvimos en Virginia Beach, segundos. Estuvimos en San José, en una ciudad de California, en los Estados Unidos, segundos. Estuvimos en Colorado Springs, segundos. Estuvimos en Fresno, segundos. Estuvimos en Albuquerque, Nuevo México, segundos. En Long Beach, segundos. En Miami, en la cueva de Alibaba, donde están todos los banqueros prófugos, donde están todos los que se robaron los reales, por ejemplo, de la caja de ahorro de Globovisión, los que se robaron los reales de los bancos y se fueron a refugiar allá. Es como este señor JJ Rendón, que le dijo ayer a la señora esa, la periodista Elvira, que él es un perseguido político. No, usted no es un perseguido político. Usted está en curso en un delito muy grave, que es agresión sexual contra una mujer. La causa que a usted se le sigue. Si por mí fuera, usted tendría que responder sobre estos crímenes de instigación al odio y a la guerra psicológica contra la población venezolana. Pero el delito por el cual usted tiene código rojo de Interpol es agresión sexual contra una mujer venezolana. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con los insultos que puso a Capriles a repetir y a proferir cuando dijo cuándo era muerto el presidente Chávez. Así que ya le leí su criterio de diagnóstico, no tengo por qué recordárselo, señor Rendón. Estuvimos en Honolulu, estuvimos entre el 5º y el 8º lugar en Honolulu, Hawái, ciudad natal del señor presidente Barack Hussein Obama. Es decir, ha habido una respuesta masiva de toda la población del mundo que ama la paz, porque ellos saben que lo que viene después de esta orden ejecutiva no son precisamente caramelos por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Al picado de culebra el bejuco asusta, y si hay un picado de culebra es todos los habitantes de este planeta, porque estos señores se han metido en 92 países. Imagínese a usted, si usted le pregunta a un iraquí, mire, ¿qué opina de la orden ejecutiva del señor Obama? Él va a decir, con nosotros hicieron lo mismo, con las armas de destrucción masiva. Así que es una respuesta de todo el mundo que ama la paz y que además ama el derecho que tenemos los seres humanos de darnos los gobiernos que nos dé la gana en nuestros propios países. Eso es una cosa elemental. De ser juzgados por nuestros iguales. Porque yo escuché al señor Capriles decir, no, esos son 7 corruptos. Sí, Capriles. ¿Y en qué tribunal se determinó que esas personas eran corruptas? Cometieron el delito, sí, de enfrentar las guarimbas violentas de las que tú formaste parte también. Ese fue el delito que cometieron. Rescatar niños para que no murieran de asfixia en el jardín de infancia del Ministerio de Vivienda allá en Chacao. De evitar que siguieran ocurriendo los degollamientos masivos de trabajadores, de obreros, de motorizados, de restituir el libre tránsito en las calles que ustedes habían bloqueado y habían cerrado, habían impedido otro derecho fundamental, que es el derecho al libre tránsito. Ese es el único delito que cometieron nuestras hermanas y nuestros hermanos que están siendo juzgados a priori por el señor Barack Hussein Obama, aunque sea uno solo, ni un solo venezolano, ni una sola venezolana merece ser juzgado por un país extranjero. Y estos señores avalan eso. Francamente deleznable. Muchísimas gracias.